Ok, jóvenes, estamos aquí para hacer la simulación del laboratorio relacionado a el amplificador emisor común. Este laboratorio pues conlleva varias partes y varios conceptos que voy a estar explicando para que puedan entender todo el procedimiento que tienen que hacer a través del laboratorio. Como explicamos en la clase, este amplificador emisor común se compone de un circuito central, que es la polarización divisor de voltaje, y luego se le añaden otros componentes que son unos condensadores, la señal de entrada, la carga, para generar entonces el circuito completo del amplificador. Vamos primero, como normalmente lo hacemos en un laboratorio práctico, vamos primero a trabajar con la parte central del circuito, que sería pues la polarización divisor de voltaje. Para eso pues vamos entonces a hacer primero la parte del divisor de voltaje. En este caso yo lo voy a hacer con otros valores distintos al que tiene usted en el laboratorio, obviamente para que no sea lo mismo. Pero luego usted lo que va a hacer es prácticamente, pues si sigue el video, pues cambiar los valores o utilizar los valores si lo está haciendo con el video, y utilizar los valores que están en el documento, pero el procedimiento que voy a presentar pues es el mismo que usted va a estar haciendo durante el laboratorio. Ok, voy a escoger entonces el transistor, disculpen que se tranca un poquito aquí la computadora, el transistor NPN como elemento principal del circuito. Entonces, al ser una polarización divisor de voltaje, pues vamos a escoger 4 resistores R1, vamos a escoger otro resistor R2, todo lo seleccionamos con el botón de la izquierda del mouse. Luego vamos a escoger otro resistor para la resistencia RC, y luego escogemos otro resistor para la resistencia RE. En adición, vamos a escoger el ground, vamos a colocar por acá abajo, y vamos a buscar la fuente de voltaje DC, que es la fuente de polarización del circuito. Aquí tenemos entonces los elementos o los componentes para hacer la parte de el divisor de voltaje. Vamos entonces a rotar esta resistencia R1 y R2, con el botón de la izquierda la seleccionan y luego le dan aquí a la flechita curveada para poder rotarla. Y entonces con el cursor ponemos en la esquina o en el borde del dispositivo y lo llevamos hasta el transistor, hasta la base. Esta la voy a rodar un poquito hacia la izquierda, bueno, alinearla un poquito más. Y entonces desde la resistencia, nuevamente con el cursor, lo colocamos hasta que salga el hilito, y lo llevamos entonces también hasta ese punto con conexión en la base. Esta que tenemos acá arriba la voy a rotar y le voy a cambiar entonces el nombre. Le doy doble clic para que me aparezca entonces la pantalla aquí, y la voy a cambiar el nombre a RC. La voy a alinear un poquito también con el terminal del colector. Disculpen, es que tengo la computadora un poquito lenta y está un poquito, se tarda en reaccionar. Hago la conexión. Lo mismo hago con RE, la puedo rotar y le puedo cambiar entonces el nombre a RE. Nuevamente con el cursor voy a mover un poquito, alinearla con respecto al emisor, y entonces hago la conexión del emisor a la resistencia. Coloco más o menos por aquí. La fuente de voltaje la voy a colocar un poquito más a la derecha, no la voy a pegar mucho aquí al circuito, porque más adelante por aquí por el colector va a ir un condensador y la resistencia de carga, así que la voy a echar un poquito más a la derecha para darle espacio. Y entonces pues de R1 voy a hacer la conexión con RC. Disculpe, es que
la computadora no me está reaccionando como normalmente me reacciona y se tarda un poquito. La voy a llevar a RC y de la fuente voy a conectar entonces a este punto acá arriba. Hice la conexión y abajo pues entonces voy a conectar todo a ground. Voy a mover un poquito el ground un poquito más para arriba y entonces conecto de R2 a ground, de RE a ground y de la fuente a ground. Ahora, en el caso del que yo voy a realizar para efectos del tutorial que le estoy enseñando, yo voy a estar utilizando aquí 25 kilo ohmios, así que le voy a cambiar el valor. Nuevamente no van a ser los mismos valores que usted va a estar trabajando obviamente en el del laboratorio, para que no sea lo mismo y que allá van a ser otros valores, pero el procedimiento va a ser el mismo. En R2 voy a estar utilizando en este ejemplo 10 kilos. En RC voy a estar utilizando 3.9. Ya estoy cambiando los valores. En la del emisor voy a estar utilizando 1.5 kilos. Y la fuente, esta sí la voy a dejar en 12, que es el mismo valor, entiendo, que ustedes van a estar utilizando en el laboratorio. Okay. Teniendo entonces el circuito polarización divisor de voltaje, lo primero que hacemos, obviamente todavía no tengo el amplificador completo, estamos haciendo una porción del amplificador. Esto es lo que normalmente yo hago cuando ustedes están en un laboratorio práctico. Primero, yo normalmente le digo al estudiante que monte esta parte del circuito para verificar, vamos a verificar como hicimos en el laboratorio anterior, el punto de operación del transistor, los valores que generan el punto de operación del transistor. Más o menos los valores que nosotros medimos la otra vez fue el voltaje en la base del transistor. Pues entonces vamos a escoger el medidor de voltaje y lo vamos a colocar aquí en la base de ese transistor. Vamos a tomar entonces el medidor de corriente. En este caso lo pueden, como vimos anteriormente, lo puede colocar en el colector o en el emisor donde usted quiera, porque más o menos es la misma corriente. A nivel práctico obviamente puede variar un poco, pues la voy a conectar solamente aquí en el colector, no tienen que conectarla acá abajo en el emisor, y voy a conectar entonces los dos. Voy a conectar este un poquito más arriba, para que no tape uno con el otro. Y el otro medidor de voltaje lo voy a conectar entonces abajo en el emisor. Recuerde, como hay resistencia aquí, pues tengo que restar esta medida de acá arriba con esta medida de acá abajo, de acuerdo a lo que le dé su simulación, para que entonces pueda obtener el valor correcto de colector emisor. Vamos entonces a hacer la corrida. En este caso pues tenemos un voltaje de base de 3.31 voltios. En mi caso, para este circuito a nivel teórico, se supone que sea 3.43. Así que nuevamente hemos explicado que como quizás el voltaje, el transistor no es ideal, como pasa a nivel práctico, pues obviamente los valores no te van a dar exactamente iguales, pero van a dar similares. En términos de la corriente del colector, de aproximadamente 1.66 mA. En este ejemplo que estoy haciendo, a nivel teórico, este ejemplo se supone que hubiese sido 1.82 mili, así que es bastante parecido. Y el voltaje de colector a emisor, pues en este caso yo tendría que restar 5.5071, que es el voltaje que dio en el colector, menos 2.5223 que da abajo en el emisor. Y eso me daría aproximadamente 2.98 voltios. En teoría, pues más o menos él da 2.17. Así que más o menos pues tenemos valores similares a lo que en teoría daría este ejercicio.
Ok. Ya con eso, voy a dar entonces stop a la simulación. Ya con eso logramos verificar que el transistor esté operando correctamente en su región activa, y eso es lo que normalmente, como dije, hacemos a nivel práctico para asegurarnos que el transistor esté funcionando correctamente, porque si no, obviamente el amplificador nunca va a poder funcionar. Voy a quitar entonces estos medidores. Nuevamente usted los selecciona con el botón de la izquierda y le da entonces a la X de delete. Voy a seleccionar cada uno de ellos y los voy a eliminar. En el caso de usted, luego que haya hecho esa simulación, pues le tira un screenshot o un print screen y entonces lo va a presentar como evidencia, y va a anotar esos valores en la tabla. Ahora, para la próxima parte, entonces ahora vamos a completar el circuito para poder entonces realizar completo el circuito de amplificador emisor común. Para eso necesito entonces conectar unos condensadores. Voy a esta área donde están los resistores y voy entonces a buscar el capacitor o condensador. Eso capacitor en inglés, en español pues le llamamos condensadores. La verdad que hay personas que también le llaman capacitores en español. Voy a coger entonces un condensador y lo voy a colocar entonces aquí, más o menos en esta área, porque va a ir conectado a la base. Nuevamente disculpen, la computadora la tengo un poquito lenta. Voy a ir entonces aquí nuevamente y voy a buscar otro condensador, y este va a ir, más o menos lo voy a colocar por aquí, más o menos alineado o cerca del colector. Esos son los dos condensadores como explicamos en la clase de acoplamiento. En este caso, igual que ustedes van a estar utilizando un microfaradio, ya él viene por default en ese valor de un micro. Y voy a tomar entonces un tercer capacitor o condensador, lo voy a colocar por aquí, más o menos, y ese lo voy a rotar para poder hacer la conexión en paralelo. Lo voy a bajar un poquito, que ese va a estar en paralelo a la resistencia del emisor. Si quieren lo pueden dejar así, o más adelante pues le voy a cambiar entonces el nombre a C. En este caso lo voy a hacer ahora de una vez. Le voy a dar aquí, le voy a cambiar el nombre a C, y el valor, en este caso voy a estar utilizando también el mismo que ustedes van a estar utilizando en el laboratorio, que sería 100 micro. O sea, en este caso el teclado, aunque la U no es la U como tal no es el símbolo de micro, el micro es de un símbolo de mu del alfabeto griego, pero él lo acepta en el teclado como la U. O sea que si usted sombreó todo aquí y lo borró y pone 100 con la U de su teclado, pues él, como pueden ver, automáticamente él lo pone como si fuera el mu de por 10 a la menos 6, así que lo acepta de esa manera usando la U de su teclado. Así que sería 100 micro el que vamos a estar utilizando para el ejemplo, es el mismo que ustedes van a estar utilizando en el del laboratorio. Típicamente cuando hacemos a nivel práctico también este laboratorio, pues normalmente el valor el que normalmente usamos, y lo mismo aquí, usamos de 1 micro para acoplar y de 100 micro para el de bypass. Okay. Esos condensadores, este condensador C1 va a ir conectado a ese punto de la base donde ya estaba R1 y R2. Lo voy a conectar, voy a hacer la conexión y la voy a llevar ahí. El otro va a estar conectado al colector. Disculpen un momento. Nuevamente recuerde que cada vez que le sale el circulito es que está haciendo la conexión correctamente. Este condensador C entonces va a ir conectado en paralelo a RE, así que lo voy a llevar aquí, arribita de RE, lo conecto, y abajo pues entonces a la línea que tengo en ground ya, para que entonces quede en paralelo. Este condensador entonces se supone que vaya conectado a una resistencia de carga, la RL. Voy entonces a escoger otro resistor, lo voy a colocar aquí, lo voy a rotar, voy a hacer entonces la conexión primero y después le cambio el valor. Vamos a conectar el condensador a la resistencia, y la resistencia se supone que vaya conectada a ground. Vamos a conectar.
Y entonces esta resistencia, pues vamos a hacer como hemos hecho con los otros. Le voy a cambiar el valor tal como lo tenemos en los documentos. Sería RL, que es de Load Resistance o resistencia de carga. Y el valor en este caso yo voy a estar utilizando para la resistencia de carga 1 kilo ohmio en mi caso, así que no hay problema. Esta yo la voy a dejar igual porque es el valor que voy a estar utilizando. Creo que en el caso del laboratorio, si no me equivoco, ustedes van a estar utilizando 100 ohmios aquí de resistencia de carga. Me falta entonces la fuente de voltaje. Ya tengo prácticamente todo el circuito. Me falta aquí entonces la fuente de voltaje. Recuerda que la fuente de voltaje ahora, de entrada, que voy a estar utilizando va a ser una fuente sinusoidal. Una fuente sinusoidal AC. Pues es este primer fuente que tengo aquí disponible que dice AC Voltage. La voy a escoger. El botón de la izquierda. La coloco aquí. Voy a hacer la conexión de la parte positiva de la fuente, conecto al condensador y abajo de la parte negativa la conecto a ground. Y como vemos ahí en el medio, pues ese simbolito indica que es una fuente AC, en este caso una fuente sinusoidal. Le puede cambiar el valor, no es necesario, pero si quiere, como lo tenemos en el caso de los documentos, le podemos poner VIN de Input Voltage. Entonces, discúlpenme, salí de ahí. Voy a volver nuevamente. Y aquí vamos a colocar entonces el voltaje pico. Vean como aquí dice Voltage PK. Esto es voltaje pico o la amplitud de la señal. En este caso el voltaje pico porque esta señal empieza en 0 y sube hasta el pico y baja hasta el otro pico en la parte negativa. Así que ese voltaje pico normalmente o me lo dan en la data del problema que yo voy a hacer, o como ya hemos visto en el caso teórico me lo pueden dar como voltaje pico a pico. Por ejemplo, en el caso que yo estoy haciendo, el problema decía que que se va a utilizar 20 milivoltios pico a pico. Pero entonces aquí yo tengo que colocar el pico, así que sería la mitad. Debe de colocar aquí 20 mili, pues entonces yo colocaría 10 mili. Le voy a poner la M de mili, él lo va a aceptar. Y ese sería entonces el voltaje que yo voy a colocar de voltaje pico, 10 milivoltios. Voy a estar utilizando, por si acaso, para que usted no tenga dificultad, el mismo voltaje que usted va a estar utilizando en el que usted va a simular y va a entregar. Allá dice lo mismo, 20 milivoltios pico a pico, pero aquí lo que se coloca es el voltaje pico, así que es la mitad, 10 milivoltios. Quiero mostrar esto para que vean. Voy a tomar entonces ahora un momento y voy a buscar un medidor de voltaje y lo voy a colocar aquí en la entrada. Puede ser aquí, en cualquier lado, marcando el punto de la conexión desde que salió de la fuente. Y como ahora yo lo que voy a medir no es un valor, ahora yo lo que voy a medir es una señal. Esto pues no lo habíamos trabajado anteriormente. Le voy a dar play a la simulación. Voy a esperar que el simulador corra. Obviamente este numerito va a estar cambiando corridamente porque ahora yo lo que estoy midiendo es un voltaje AC. Un voltaje AC significa que el voltaje cambia continuamente. Pero ese numerito no me va a decir mucho ahí porque está cambiando. Yo voy a ir entonces ahora aquí al área de gráfica, Grapher, al área de gráfica. Y le voy a dar con el botón de la izquierda. Y ahí me va a aparecer entonces la gráfica de la señal. Ahora, de momento usted dice, pues no la estoy viendo bien. Esto depende como el simulador. Ya el simulador yo lo había utilizado anteriormente. Y quizá pues en el de usted por default usted pueda ver la señal bien completa. En mi caso, como ya yo lo había utilizado, usted va a ir aquí a la ventanita que le sale a la derecha y aquí abajo, ¿ve? Donde dice voltage, usted va a colocar desde donde usted quiere ver la señal, el mínimo abajo y el máximo arriba. Como esta señal es de 10 milivoltios, el pico,
Pues por poner algo le voy a poner desde negativo 20 mili y máximo le voy a poner 20 mili. Y me voy a dar aquí a darle un clic en cualquier lado y ahí pues la estamos viendo correctamente. Estamos viendo que es una señal sinusoidal que va de 0 a 10 mili arriba y de 0 a 10 mili negativo abajo, y va continuamente. Aquí donde dice time division, que esto es lo que nosotros hacemos o jugamos, como yo digo, en el caso de del osciloscopio, esto es prácticamente como si fuese la pantalla de su osciloscopio, así que este grapher es el osciloscopio, que usted normalmente también en muchos de los laboratorios que vamos a estar utilizando lo va a tener que utilizar aquí. El time division lo que me hace es que me cambia la división en tiempo. Esto es lo que trabaja con la división en tiempo. Ya trabajamos con la parte vertical de cómo, hasta dónde yo quiero graficar arriba y abajo para poder ver la señal. Eso depende si ya usted ha utilizado el simulador, como yo lo estaba utilizando ahorita anteriormente a grabar este video, practicando. Pues quizá por default él le coloque la señal y usted no tiene que ajustar aquí, pero si usted tiene que ajustar porque la señal no la está viendo bien, es lo mismo que pasa cuando usted tiene un osciloscopio. Muchas veces el osciloscopio lo hace el ajuste automático, pero si son osciloscopios un poquito más viejos, pues usted tiene que ajustarlo usted mismo. Pues el ajustador lo tengo aquí de voltaje, ¿ves? Si ya yo sé que la señal llega hasta tanto, pues le pongo un poquito más arriba y abajo para que yo lo pueda ver. Entonces aquí abajo es mínimo primero, que es la parte de abajo, y luego entonces el máximo, que es la parte de arriba. Por eso entonces lo que yo ajusté aquí es lo que usted ve aquí, ¿ves? Para la gráfica, hasta 20 mili y hasta menos 20 mili. Si yo pongo una señal más grande, pues tendría que reajustar estos valores para que la pueda ver, porque si no, pues no la voy a ver completa. Lo mismo pasa en la parte de time division. La parte de time division es para ver si yo veo más repeticiones o menos repeticiones. Si le doy, por ejemplo, con el cursor y hundo el botón de la izquierda, pues yo empiezo a cambiar el time division, y entonces lo que hago es que estoy viendo en la misma pantalla, estoy viendo más oscilaciones o más ciclos de la señal. Y cada vez pues yo la veo como que muchos más ciclos, pues obviamente no se aprecia muy bien. Pues entonces tomo el botón de la izquierda del time division y nuevamente con el botón izquierda de su mouse con esa flechita pues voy cambiando, ¿ves? Y de esa manera aumento o disminuyo la cantidad de oscilaciones que yo quiera ver. Yo entiendo que ahí pues se ven bastante bien las oscilaciones. Esto es lo mismo que usted hace en la pantalla del osciloscopio, usted la setea para que se vea. Lo que pasa es que hoy en día muchos osciloscopios hacen ese setting automático. Usted le da a un botoncito, en el caso de muchos de los osciloscopios hoy en día, que se llama auto scale, ese botón, o auto escala, y usted le da y él automáticamente prepara la pantalla para presentar la gráfica de la mejor manera posible. Pero si no, usted tiene que entonces con unos botones hacer ese cambio usted manual y ajustar usted mismo la pantalla del osciloscopio. Pues esto es lo que usted hace aquí con el time division y con los valores aquí de voltaje. Lo que quería demostrar era que ustedes vean cómo esa gráfica es sinusoidal y de acuerdo a lo que yo le puse, que eran 10 milivoltios pico, ¿ves? Y como es pico, pues si son 10 hacia arriba y 10 hacia abajo, pues de 10 arriba y 10 hacia abajo, pues están los 20 milivoltios pico a pico. Y eso es lo que quiero que entiendan bien, este concepto, porque hay personas que se le olvida un poco este concepto o lo confunde. Una cosa es el voltaje pico, que es del medio, que esta gráfica empieza en 0 hasta arriba, o del medio hasta abajo, ese es el voltaje pico, que son 10 hacia arriba, 10 hacia abajo. O si lo cuento desde arriba hasta abajo completo, pues entonces son los 20 milivoltios. ¿Ves? Muchas veces pues me dan esa información así en pico a pico, pero yo voy a colocar el pico en el parámetro para que la señal sea correcta, porque si yo hubiese colocado 20 mili ahorita en el parámetro de la señal, pues entonces la señal iba a subir hasta 20 acá y hasta 20 acá, pues ya eso es otra señal, ya esa señal sería de 40 milivoltios pico a pico. O sea que hay que tener bien claro con eso, porque si le colocamos una señal que no es, pues obviamente los resultados van a ser distintos. Así que es bien importante eso. Le voy a dar stop a la simulación
Simplemente quería que visualizaran eso. Voy a regresar aquí para que usted regrese. Va aquí otra vez donde dice esquemático, schematic, y regresa entonces al circuito. Ese es el voltaje de entrada. Con ese cursor yo puedo ver la gráfica de ese voltaje de entrada de 10 milivoltios pico, como dije. Voy a seleccionar otra vez aquí. Esos son los 10 milivoltios pico o 20 milivoltios pico a pico que tenemos. Ese voltaje va a entrar, en este caso emisor común, va a entrar por la base del transistor, sale por el colector y va a llegar a la carga. Quiere decir que aquí en la carga yo voy a hacer la medida del voltaje de salida. ¿Para qué? Para poder yo verificar la ganancia de voltaje a nivel experimental. Ustedes tienen ya unas ecuaciones para poder calcular la ganancia de voltaje a nivel teórico. Para hacer eso, pues obviamente usted primero, luego de haber calculado los valores en DC, la primera parte que hicimos, usted lo va a hacer con los cálculos también de forma teórica y los va a comparar con los simulados. Va a anotar los simulados y va a hacer los cálculos teóricos con la fórmula. La resistencia R', aquí obviamente eso no se va a simular, eso simplemente usted lo va a calcular con los valores calculados, y era 0.025 voltios o 25 milivoltios entre la corriente del emisor o del colector, que es la misma, que fue la que ustedes tuvieron que haber calculado inicialmente, que ahorita también la medimos. Pues con el valor teórico de esa corriente del colector, recuerden, en teoría van a ser todo teórico, usted divide 0.025 o 25 mili entre la corriente del emisor, que es la misma que la del colector, que usted calculó, y con eso le va a dar la resistencia interna del transistor, R'. En este ejemplo que estoy haciendo, esa resistencia interna se supone que da aproximadamente 13.74 ohmios. Como ya hemos hablado, eso es un valor normalmente bajito. Ahora, ¿qué sucede con eso? Es que usted entonces hace el cálculo de la ganancia de voltaje. Y vimos y explicamos en la clase que hay tres formas para calcular ganancia de voltaje en este amplificador. Uno es calcular la ganancia de voltaje para todo el circuito normal, o sea, todo el circuito incluyendo la carga, el condensador de bypass, todo a la vez, incluyendo específicamente esa carga conectada a ese amplificador. Para eso la fórmula era hacer un paralelo entre RC y RL y dividir eso entre el valor de esa resistencia R'. Para este ejemplo que yo estoy haciendo aquí, pues, y lo mismo que usted va a hacer en el laboratorio, pues usted hace ese cálculo del valor, en aquel caso de RC que usted tenga en el otro que usted va a hacer, en paralelo con esa RL que tenga allá, en el que usted va a hacer, y lo divide entre la resistencia R' que le he dado, y ese cálculo va a ser la ganancia de voltaje para circuito normal de forma teórica. Ok, ¿cómo entonces yo voy a comparar eso con la experimental? La ganancia experimental, yo necesito entonces medir cuánto voltaje yo voy a tener en la salida del circuito. Para eso yo voy entonces a usar otro medidor de voltaje y lo voy a colocar aquí donde está conectado la resistencia de carga, en cualquier lado por aquí. Después que esté nuevamente ese circulito cambiando de intensidad, voy a colocar ahí. Ese va a ser mi medidor del voltaje de salida. En este caso, como puse un segundo medidor, pues entonces la gráfica de entrada va a estar en verde, como lo vemos aquí, y la de salida va a estar en azul. Ok, ya que tenemos entonces el medidor del voltaje de salida, yo voy entonces a darle play a la simulación. Vamos a esperar que entonces él cargue la simulación y me voy otra vez al área de gráfica, que sería como la pantalla de osciloscopio, ¿ves? Y aquí vemos cómo tenemos la señal de entrada y cómo tenemos entonces la señal de salida. Obviamente el circuito está amplificando, pues la señal de salida es mucho más grande. En este caso se me fue de la pantalla, que es lo que pasa a veces en el osciloscopio real, ¿ves? Porque la gráfica es más grande que el límite que yo le había puesto a la pantalla. Para eso, pues, si usted ha calculado en teoría la ganancia de voltaje, por ejemplo, en este caso,
que yo estoy haciendo, la ganancia de voltaje era aproximadamente 57.93, en teoría, para este ejemplo que estoy haciendo. Pues más o menos ese 58 de ganancia, si yo lo multiplico por el voltaje que estoy usando de entrada, que es de 10 mili, por ejemplo, pues se supone que aproximadamente pues yo tenga como 0.58 voltios de voltaje en la salida. Eso es para tener una idea de cómo usted va a ajustar aquí. Entonces, usted lo que va a hacer es que va a ir aquí nuevamente al área de voltaje mínimo y máximo. Y como yo ahora acabo de calcular más o menos que se supone que sea aproximadamente como 0.58 voltios, pues le voy a poner un poco más, pues voy a decir que voy a colocar aquí desde menos 1 voltio hasta 1 voltio. Voy a dar aquí, clic. Y ahora, obviamente, puedo estar viendo la señal de entrada, que es la verde, obviamente que va a ser la más pequeña, porque son más que 10 milivoltios. Y ahora vemos la grande, la amplificada, que es la señal de salida. En este caso es en color azul. Aunque no estamos visualizando mucho, porque obviamente las dos escalas son un poquito distintas y obviamente están mucho más grandes, pues esta se ve mucho más pequeña. Pero podemos ver que cuando esta señal verde está en la parte positiva, está por encima de 0, ¿qué pasa con la azul? Está por la parte abajo, en la parte negativa. Y cuando la verde está por debajo de 0, la azul, que es la de salida, está por encima de 0, está en la parte positiva. Ahí se está viendo que estas señales están desfasadas por 180 grados o están invertidas. Y eso se explicó entonces en la clase teórica, que mencionamos que este amplificador emisor común invierte las señales. La señal de salida, cuando está arriba en la parte positiva, la de entrada está en la parte negativa. Lo que pasa es que quizás, como le puse hasta un menos 1 y 1, pues no se visualiza bien. Voy a bajar un poquito aquí la escala. Le voy a poner punto, vamos a decir, negativo 0.75. Y voy a poner 0.75 voltios. Ahí se ve quizá un poquito mejor. Y ahí puede apreciar cuando está positiva, cuando está negativa. Positiva, negativa, y entonces la de salida está al revés. Empieza negativa, después positiva. Negativa, positiva. Y así sucesivamente. Cuando usted tenga estas dos gráficas, la de salida y la de entrada, usted va a ir a la de salida, porque ya usted sabe que la de entrada tiene 10 milivoltios pico. Usted va aquí con el cursor y va a tratar de poner el cursor en el punto más arriba posible. Se ruede un poquito el cursor y va viendo la lectura que le está dando de milivoltios, en este caso, y coloca hasta que obtenga el valor más grande. En este caso, el valor más grande que yo obtengo con el cursor es 447.38 milivoltios. Ese es mi voltaje pico de salida. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a anotar eso en la tabla como voltaje de salida y usted va a dividir esos 447.38 mili. Bueno, el caso que usted está haciendo para el laboratorio, el voltaje que le haya medido allá, y usted lo va a dividir entre el voltaje que entró. ¿Cuánto entró? Entraron 10 mili. Y usted va a dividir el voltaje de salida que está midiendo entre el voltaje de entrada, pues también obviamente que se utilizó, que fueron los 10.000. Y esto, por ejemplo, me daría una ganancia de 44.74 aproximadamente. El voltaje que usted midió nuevamente aquí, que usted está usando el cursor para verificar cuánto es el voltaje máximo de salida, ese voltaje lo va a dividir entre el voltaje de entrada, que eran los 10 milivoltios pico. Estoy usando el voltaje pico aquí, pues estoy usando el voltaje pico de entrada. Divide esos dos valores y el valor que usted le da de esa división es su ganancia de voltaje experimental. Y eso es lo que va a anotar en la tabla como ganancia de voltaje experimental. En este ejemplo que yo estoy haciendo me daría aproximadamente 44.74. En teoría,
Yo había mencionado ahorita que era como aproximadamente 58. Así que obviamente hay una diferencia, igual que pasa a nivel práctico, pero estamos con un valor pues bastante cercano, de 45 más o menos, 44.74, a redondearlo a 45, a 58, pues estamos cerca un valor del otro. De esa manera, pues usted lo va a hacer así, va a coger con el cursor nuevamente, va a ir hasta el punto máximo, el valor, obviamente con el cursor, pues depende de su pulso, tratar de colocarlo lo más en el punto mayor posible y va a anotar ese valor máximo como voltaje de salida y luego usted hace la división con los 10 milivoltios, que en el caso del que usted está haciendo en el laboratorio va a ser también entre 10 mili, porque estamos usando ese mismo valor de entrada. Y eso le va a dar la ganancia de voltaje experimental. ¿Ve? Cuando usted tenga eso ahí, usted le va a tirar un screenshot, le va a tirar un print screen y eso me lo va a colocar en el documento, ¿ve? Demostrando que tiene ahí la señal de salida y mismo también me está demostrando el valor que usó para voltaje de salida y tiene la señal de entrada, que aunque se vea un poquito más pequeña, pero ya yo sé que esa es la señal de entrada que está utilizando. Ok, vamos a darle entonces stop a la simulación. Si por alguna razón usted está viendo que la gráfica está cambiando mucho, pues usted le puede dar un stop antes y luego tirar el screenshot o el print screen y lo mismo. Con el stop usted puede ir y medir. O sea, no lo tiene que dejar corriendo. Yo lo dejé corriendo ahora, pero usted le puede dar stop, eso no se va a borrar y simplemente mide y tira screenshot o print screen. Vamos entonces ahora otra vez al esquemático. Ya hicimos esa medida del voltaje de salida para el circuito normal y pudimos determinar de forma experimental la ganancia de voltaje. La segunda forma de calcular la ganancia de voltaje mencionamos era si yo le eliminaba la resistencia de carga a ese circuito y mencionamos que si la resistencia de carga era eliminada, como ahora yo iba a tener solamente el amplificador solo sin carga conectada, típicamente su ganancia de voltaje va a aumentar. En este caso, por ejemplo, de este que estoy haciendo, de este ejemplo, de 58, que es la ganancia normal para circuito normal, si yo le quito la carga, aproximadamente me sube a 284 aproximadamente el valor de la ganancia de voltaje, o sea que tiene un aumento bastante considerable. En algunos casos aumenta bastante, en otros casos no tanto. Eso depende de pues cada circuito, pero siempre que yo le quite la carga se supone que esa ganancia aumenta. ¿Cómo yo voy a verificar eso ahora? Pues tendría que volver a medir el voltaje de salida pero sin la carga, para que usted no tenga que bajar la carga completa, porque luego lo vamos a hacer sin condensador de bypass y hay que volver a conectar la carga. Lo que voy a hacer es que voy a eliminar un momento el medidor de voltaje. Usted lo selecciona y le da la X, lo voy a eliminar y se va a ir con el cursor, con el botón de la izquierda, va a colocar sobre el jumper que tiró o la unión que hizo entre el condensador y la resistencia de carga y va a eliminar eso. Solamente va a eliminar el cable para que no tenga que eliminar la resistencia y después lo puede eliminar también la resistencia completa si lo quiere hacer, pero para no tener que volver a escogerla, pues solamente eliminamos el cable. ¿Qué sucede? Al eliminar el cable, pues esa resistencia ya no está conectada al circuito. En este punto que tengo aquí, no puedo poner un medidor de voltaje porque no me va a hacer la medida, porque no hay una conexión ahora, la conexión yo la acabo de romper. Para ese caso en particular, yo lo que voy a hacer es que voy a buscar aquí donde está la parte de los conectores, de los ground, y voy a buscar esta opción que dice junction o junta. Es como un puntito y lo voy a colocar ahí. Voy a dejar un pequeño espacio y lo voy a colocar ahí. Perdón, lo voy a seleccionar otra vez. Es que él automáticamente lo pone con el hilito. Ok. Cuando usted pone el punto con el mismo cursor, va a moverlo a la izquierda y va a poder hacer la conexión a donde estaba el condensador, a donde está ese condensador. ¿Ve? Usted pone el punto y automáticamente no tiene que hacer nada. Él automáticamente, como un punto, le va a salir el hilito y lo va a conectar ahí a ese condensador. ¿Ve? Eso es para que ahora,
como hay un punto ahora que yo puse a propósito, ahora sí yo voy a poner el medidor de voltaje y lo voy a poner ahí, ¿ves? Si yo no hago eso y lo ponía acá con el condensador solo, no iba a salir el circulito y no iba a poder hacer la medida correctamente. Le voy a dar aquí. Ese voltaje ahora va a estar midiendo va a estar midiendo por donde está saliendo la señal, pero no en la carga, porque la carga está ahora sin conectar. La va a estar midiendo ahí en ese punto de salida, pero sin la carga conectada. Vamos entonces otra vez a darle play. Esperamos que haga la simulación y nos vamos entonces al área de la gráfica. ¿Y qué sucede ahora? Yo tengo la misma ventana que coloqué ahorita, pero ahora la gráfica se me hizo mucho más grande. ¿Por qué? Porque obviamente por lo que explicamos, la ganancia ahora aumentó. En este ejemplo que estoy hablando, en teoría se supone que sea como de 284 de ganancia. Si yo multiplico esos 284 de ganancia por los 10 mili de entrada, para tener una idea de hasta dónde se supone que esté llegando el voltaje, se supone que ahora este voltaje llegue como hasta, en teoría, como hasta 2.84 voltios. Pues entonces voy a arreglar aquí la ventanita de la pantalla y vamos a ponerle 3. Pues le voy a poner menos 3 voltios y le voy a poner 3 voltios. Vamos a darle aquí clic, fuera, ¿ves? Para que yo pueda ver ahora toda la señal completa, arriba y abajo, ¿ves? Siempre que la señal se me salga de pantalla, tengo que irme aquí y arreglar la pantalla para que yo la pueda visualizar correctamente. Nuevamente, ¿qué yo lo que hago? Pues como ya yo tengo una ganancia calculada, yo les recomiendo que hagan los cálculos primero y después simulen. Como yo tengo una ganancia calculada, yo multiplico esa ganancia que yo calculé por el voltaje de entrada para tener una idea de hasta dónde va a llegar ese voltaje. Y así puedo saber cómo voy a setear la pantalla. Que fue lo que yo hice ahora. Esos 280 y pico de ganancia, yo lo multipliqué por los 10 mili de entrada y me dio 2.84. Pues le puse un poquito más, hasta 3 y hasta menos 3 para que yo pueda ver la señal. Ahora, el valor como tal experimental, nuevamente me voy, como dije, puede usted parar la gráfica o lo puede hacer así en vivo. En este caso la voy a parar y me voy entonces con el cursor hasta el punto más arriba posible. En este caso el punto más arriba posible que me está dando es 2.1956 voltios. Pues, disculpe que se rodó un poquito el cursor. Te trate de dejarlo ahí. Y le tira ahí nuevamente un screenshot, un print screen, para demostrar nuevamente la medida que usted está haciendo. Ese valor usted lo pasa a la tabla como voltaje de salida ahora sin carga conectada. Y esos 2.1956 yo lo dividiría entre los 10 mili nuevamente de entrada. En este caso yo lo estoy haciendo ahora mismo en mi calculadora para poder decirle el valor en este video. Y eso me daría entonces una ganancia de 219.56, prácticamente 220 de ganancia. Obviamente estos valores van a cambiar un poco por varias cosas dentro del circuito a nivel teórico versus a nivel experimental o simulado, pero nuevamente estamos hablando de si yo divido esos 2.1956 entre los 10 mili, estamos hablando de una ganancia de aproximadamente 220 experimental o simulada versus, según el cálculo que yo había hecho, 284 aproximadamente. Más o menos, obviamente hay una diferencia, pero esto es motivo de, obviamente, de que el transistor no es ideal, y desde que no es ideal, pues el punto de operación del transistor teórico es diferente al del práctico, y eso va a hacer que obviamente pues las ganancias sean distintas, la resistencia interna no va a ser la misma, y de ahí es que dependen los cálculos de las ganancias de voltaje. Y obviamente pues si esa resistencia interna no va a ser la misma, pues eso va a hacer los cambios en los resultados que estamos viendo aquí simulado versus lo que usted hace de forma teórica. Así que más o menos pues tenemos aquí una ganancia de 220 aproximadamente versus los 284 que teníamos. Así que nuevamente medimos el voltaje de salida en el punto máximo, lo dividimos entre los 10 mili de entrada y de esa manera calculamos la ganancia de forma teórica, que estamos viendo que aumentó.
porque le quitamos la carga. Ok, vamos otra vez entonces, ya le había quitado la simulación, le había dado stop. Si no, pues usted le da stop primero y luego vamos al esquemático otra vez. Nuevamente voy a quitar entonces ahora, voy a seleccionar el medidor, lo voy a quitar. Y entonces voy a tirar ahora de la RL a ese punto. Al tirarlo pues va a desaparecer automáticamente, porque ya hay conexión corrida ahora hasta el condensador, él mismo lo elimina. Y ya tengo entonces ahora nuevamente la conexión que tenía anteriormente en RL con RL. Ya otra vez conecté a RL y voy a volver entonces a escoger el medidor de voltaje y lo voy a poner ahí ahora yo lo que me falta es hacer la tercer caso, que es la ganancia de voltaje sin el condensador de bypass, que es este que tengo aquí. Como ya es el último caso, usted lo puede eliminar o nuevamente usted se para con el botón de la izquierda sobre el jumper, le da left click y le da la X y entonces le quité la conexión del condensador a donde estaba conectado. Y nuevamente, aunque lo dejé ahí, pero ya no está conectado al circuito. Ese sería el tercer caso, retirar el condensador de bypass. ¿Qué explicamos a nivel teórico? Que el condensador de bypass, al eliminarlo, va a tener un efecto de que de la ganancia de voltaje va a disminuir considerablemente y prácticamente él deja de funcionar como si fuera un amplificador, porque la ganancia se va, como uno dice, por el piso, disminuye considerablemente. Nuevamente, en el ejemplo que yo estoy haciendo, si yo le quito el condensador de bypass y hago el cálculo de la ganancia de voltaje teórica sin condensador de bypass, me daría solamente 0.53 de ganancia. A la vez que baja de 1 la ganancia, ya no es un amplificador. Prácticamente está funcionando como un atenuador, porque si es menos de 1, ya no está aumentando el voltaje, al contrario, lo está disminuyendo. Vamos a visualizarlo aquí. Cuando tengo entonces otra vez el medidor de voltaje ahora, otra vez en la salida con la carga, pero sin el condensador, le volvemos a dar play a la simulación. Esperamos que entonces haga la simulación. Nos vamos entonces al área de gráfica nuevamente. Ahora usted está viendo aquí que casi todo es cero, porque nuevamente ahorita yo había aumentado la ventana. Como solamente yo tengo una ganancia de 0.53, si eso yo lo multiplico por los 10 mili de entrada, aproximadamente se supone que no haya voltaje prácticamente de salida. El voltaje va a ser 0.000053, prácticamente nada. Por eso es que casi no se ve nada. Así que voy a poner más o menos la escala inicial que tenía aquí. Si la señal de entrada era de 10 mili, pues le voy a poner aquí, voy a ponerle esos mismos, menos 10 mili, y le voy a poner 10 mili. Voy a darle aquí. ¿Y qué está pasando ahora? Ahora está al revés. Puse la escala a propósito entre menos 10 y 10 para que usted vea cómo tengo aquí en verde nuevamente la de entrada, pero ahora más chiquita, al revés la de salida. Pues ya como estamos viendo aquí, ya el amplificador no está funcionando como amplificador, al contrario, está funcionando como atenuador. Y no se me vayan a confundir, la verde es la de entrada, la de salida es la azul. Se supone que el azul, si está amplificando, sea más grande. Ahora al revés, ahora la de entrada es más grande y la de salida es más pequeña. Aquí podemos apreciar muy bien lo que habíamos explicado anteriormente, que no lo mencioné para sin carga, pero pasa lo mismo. Se supone que las señales están en desfase, siempre van a estar en desfase. Aquí lo podemos ver muy bien, como la señal de entrada está positiva primero y luego negativa, y la de salida está al revés. Pero como vemos, el voltaje ahora de salida debe de ser mayor, va a ser menor. ¿Ve? Porque le quité el bypass y eso lo que hace es que me coge la ganancia y prácticamente me la elimina casi por completo. Ya él prácticamente deja de funcionar como amplificador. Si me voy con el cursor aquí, nuevamente le puedo dar stop y me voy al punto más alto posible del de salida. Solamente tengo 5 puntos, aquí me dio un poquito más, 5.1770 pero milivoltios. Solamente 5.1770 mili. Nuevamente, usted me va a tirar el screenshot
nuevamente el print screen de salida y de entrada, ahora sin condensador de bypass, con el valor de voltaje de salida. Ese voltaje lo va a anotar en la tabla como el voltaje de salida sin el condensador de bypass, y ese voltaje de 5.1770 mili, recuerde que en este caso es milivoltios, lo va a dividir entre los 10 mili de entrada, y eso me va a dar, por ejemplo, en este caso, una ganancia de 0.52. En este caso dio bastante parecida a la teórica, que era 0.53. ¿Ve? Y de esa manera podemos comprobar que el amplificador en este caso ya no está funcionando como amplificador, sino como un atenuador. ¿Por qué? Porque le eliminamos el condensador de bypass, y esa es la importancia de ese condensador. Cuando él está conectado, él hace que el circuito genere una ganancia estable o genere una buena ganancia. Al eliminarle el condensador, ya no hay estabilidad de ganancia, o sencillamente ya él no puede generar un aumento de voltaje, que es lo que significa una ganancia, aumentar el voltaje, y debe de aumentarlo, pues hace lo contrario, lo disminuye. Por eso es que este condensador de bypass tiene que estar conectado allí para que el circuito pueda funcionar correctamente. Así que con esto, pues esas son las tres partes que usted va a hacer. Usted primero va a trabajar el circuito. La parte primera es el circuito de polarización divisor de voltaje. Luego que calcule los valores y haga las anotaciones de la simulación, completa el circuito, hace la simulación, hace los cálculos si quiere primero, en teoría, de la ganancia de voltaje circuito normal, y luego presenta las gráficas y anota el valor máximo de salida y determina a nivel experimental la ganancia de voltaje del circuito normal. Luego le quita la carga, como explicamos, tiene el cálculo en teoría sin carga y verifica el voltaje de salida sin carga, y cuando lo divide entre el de entrada determina nuevamente la ganancia de voltaje pero sin carga. Y el tercer caso tiene la ganancia sin condensador de bypass, se le elimina el condensador de bypass restituyendo otra vez la carga como lo tenemos aquí, y volvemos a medir el voltaje de salida, y con ese voltaje de salida dividimos nuevamente entre el voltaje de entrada y determina a nivel experimental la ganancia de voltaje sin condensador de bypass. El concepto es: circuito normal, genero cierto valor de ganancia, sin carga, ganancia de voltaje aumenta, sin condensador de bypass, ganancia de voltaje disminuye, y la mayoría de las veces disminuye tanto que deja de ser amplificador y se convierte en un atenuador, que es atenuar o disminuir una señal en vez de aumentar. Bueno, con eso entonces pues completo este video tutorial.